informado acerca de cómo están avanzando los acuerdos y los estudios, porque es cierto que en todo el primer tramo del primer año de carpa docente no se avanzó nada y que en este último tramo, por lo menos, realizar una mesa donde está presente el diputado Rosano Mondino, por el justicialismo, Arentela, Mari Sánchez y representantes del Consejo Federal, es decir, 4 representantes por 4 provincias argentinas de diferentes signos políticos, me hubiera gustado que se avanza. Porque seguir denunciando nosotros una cuestión que por supuesto no arrancó con esta gestión ni tampoco con la anterior. Y estaba recordando mientras él hablaba cuán importante fue la marcha blanca y los 42 días de paro que tampoco arrojaron en el 88 muchos resultados positivos. Sí creo que lo que se conquistó finalmente en este último año es tratar de que muchos sectores recentralizaran el problema de la educación y lograran volver a poner el problema de la educación como un problema de Estado importante y que hay que resolver. En este sentido, toda la manipulación para mí que hubo de alguna manera también política, un poco electoralista por parte de algunos dirigentes de CETERA y también de la Alianza, a lo mejor no contribuyó a que se comenzara con este camino. Ya a esta altura creo que hay un ámbito y en ese ámbito se está discutiendo. Y en la Ciudad de Buenos Aires también se está discutiendo. Y hay jurisdicciones que han avanzado con la provincia de Buenos Aires con una ley de financiamiento con 300 millones y nosotros hemos estado hoy con el señor secretario Iannoni de la Ciudad de Buenos Aires viendo qué puede aportar la ciudad, más qué le debe exigir la ciudad al gobierno nacional en relación a deudas que mantiene con nosotros por la transferencia de escuelas sin recursos, etcétera. Digo que mañana se cumple un año, bueno, ya creo que dije lo que me parecía positivo, ahora creo que es el momento de trabajar, porque yo no creo que se pueda avanzar a encontrar de dónde sacar los recursos si no se compone una decisión y un apoyo. Si nosotros tuviéramos que elevar los impuestos, algún impuesto, como se estaba hablando de la venta de los automóviles o los aviones o los yachts, etcétera, o cualquiera de estas medidas, lo importante es generar un apoyo extrapartidario, digamos, por fuera de los partidos, por fuera de las posiciones, para poder avanzar en esto que generalmente para un gobierno es una medida impopular, digamos, y a lo mejor es absolutamente necesaria. No solo me refiero al gobierno nacional, también me refiero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy no nos pudieron dar todavía respuesta de dónde saldría un aumento que está pedido. En este sentido, yo espero que al cumplirse este año, con todo el apoyo que se ha dicho que viene de las provincias, se renueve la confianza en que la solución es posible y que la carpa blanca hoy, porque creo que si no va a frustrarse. Es decir, yo me daba cuenta lo que el señor Yasky decía, en el sentido que vamos a hacer, se nos hizo tarde, nos vamos. Creo que una buena transición a que la carpa termine su cometido es que la carpa ahora comience a informar a todas las personas que se acercan, a la gente que se va acercando, acerca de cómo están las tratativas para resolver este tema. Y que se busque el consenso, que se busquen firmas, si hubiera esta solución, porque si no es simplemente denunciar el tema, que otro lo resuelva, que otro cargue con esa decisión de carácter político. Está bien que los que gobernamos o los que gobiernan acá o allá tienen que hacerse cargo de esto, pero sería útil, importante, comenzar un fenómeno de concientización en el sentido de dónde se saca el dinero. Gabriela, ¿vos considerás que por un lado hubo manipulación el año pasado desde el punto de vista político y por el otro lado que la información efectivamente sobre lo que se hace o se trata de hacer es insuficiente? No, digo, yo tengo profundas creencias, por más que pueda parecer contradictoriamente teniendo algunas coincidencias con el planteo de Juliana, pero lo primero que hay que decir es que, digamos, la carpa puso en la agenda política y en la agenda de la responsabilidad del Estado el tema de la educación. Y en ese sentido me parece que es absolutamente exitosa. Me parece que quien tuvo respuestas, te diría electoralistas, ante esa demanda fue el gobierno nacional, que muy cerca de las elecciones de octubre distrajo a la opinión pública con un proyecto de financiamiento docente que envió con el nombre de jerarquización profesional al Congreso de la Nación, que incorporó en sesiones extraordinarias y que hasta ahora no fue tratado, entre otras cosas porque planteaba algunas situaciones que eran absolutamente incompatibles. Financiamiento internacional para sostener un aumento salarial que conllevaba discusión de estatuto docente y régimen laboral, que hoy, digamos, después de la Ley Federal de Educación
y de la descentralización del sistema educativo es competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual obligaba a un complejo proceso de negociación que fue imposible de ser acordado. El segundo tema es que hoy, y me parece que no es casualidad, a pocos días de cumplirse el año de la instalación de la carpa y con la jornada de protesta de mañana, nuevamente se instala un falso eje de discusión, que no solamente con financiamiento internacional se va a sostener el tema de financiamiento educativo, sino que además se habla de un impuesto al automotor del 1%, etcétera, etcétera, que instala otro eje de discusión absolutamente secundario. Digamos, primero, si ese es un aumento progresivo o regresivo, si es coparticipable, si la decisión es solamente una maniobra distractiva de la ministra y de algunos sectores más o menos bien intencionados supuestamente en resolver este tema, pero si cuenta con acuerdo de economía, si cuenta con acuerdo del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que a juzgar por las declaraciones no está todavía construido ese acuerdo, y después, digamos, si ese aumento está sometido a los condicionamientos que el proyecto de jerarquización profesional enviado al Congreso de la Nación planteaba. Por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta y desde hace 2 o 3 meses estamos planteando la discusión de este tema, dispuestos a hacernos cargo de esta situación, a pesar de la situación que tiene la ciudad. Digamos, transferencia de los servicios educativos sin recursos de la coparticipación para sostenerlo, a diferencia de todas las provincias del país. No recibimos coparticipación federal, recién nos estamos incluyendo en esa discusión en términos nacionales en la nueva ley a dictarse el año que viene. Una ciudad endeudada y sin recursos. Comparados con la provincia de Buenos Aires, que tiene 600 millones de pesos para el Fondo de Conurbano Bonaerense, que el gobierno de la provincia administra discrecionalmente para resolver los problemas de infraestructura del conurbano, pero que además vendió su empresa de energía, entonces tiene un recurso adicional de su presupuesto que legítimamente y con apoyo de todas las fuerzas políticas destina a educación. Me parece que no son situaciones equiparables. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires, su gobierno autónomo y sus fuerzas políticas están haciéndose cargo de discutir con distintos actores gremiales, con actores políticos y con la sociedad un problema de, sin perjuicio de cómo se resuelve en la nación este tema, enfrentar el problema salarial docente y el problema del financiamiento educativo. En un ámbito donde están todos los números puestos sobre la mesa, donde no hay información adicional escondida, donde es difícil construir una decisión política porque o hay que reasignar recursos presupuestarios, que significa dejar de hacer algunas cosas para hacer otras, y está bien que eso puede ser razonable que se haga, o aumentar la presión tributaria sobre la ciudad. Y más, no solo que es el único hombre en esta mesa de mujeres, pero son todos especialistas o estudiosos del tema educativo. Realmente me interesa su opinión sobre la experiencia de la carpa por un lado y sobre la cuestión del financiamiento específicamente. Yo creo que hay una gran mentira en la sociedad argentina, porque cuando se hacen encuestas todos dicen que la educación ocupa el lugar prioritario en los intereses de la gente. De hecho no ocurre así. Cuando se convoca a los padres en una escuela para interesarse directamente por las cosas que afectan a sus hijos, asistirá el 10% de los padres a asumir la responsabilidad concreta, inmediata, no abstracta. Y sobre todo cuando se dice, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos, no? Lo que estamos hablando, ¿de dónde? ¿Del 1% de los automotores? Nosotros hemos planteado el proyecto de que haya fondos de las autopistas, que los fondos de las autopistas se destinen a un aumento salarial de urgencia en la ciudad de Buenos Aires. Y emergen todas las resistencias del caso. Todos dicen no. Una cosa es decir sí a la educación, a la hora que le toca el bolsillo, la gente comienza todas las respuestas negativas. Y esto es muy difícil solucionar con una población que tiene una actitud tan dispar entre lo que nominalmente invoca y lo que realmente está dispuesto a hacer. Como recién recordaba la diputada González Gas, todo esto está absolutamente federalizado. En cada provincia la situación puede ser dispar. Yo no sé por qué misterio, tal vez usted me lo puede explicar, los salarios docentes de La Rioja son muy elevados, son de los más elevados del país. Yo no sé, por alguna razón habrá, seguramente habrá que investigarlo, ¿no?
Exacto. En cambio, en Córdoba y... Noto, percibo un dejo de No sé, sospecha. me interesa, yo soy sociólogo, me interesaría saber por qué. Es así. Va a ser una encuesta de Los fondos campo. los maneja Sí. cada gobernador, algunos Claro. los destinaron a la Pero educación. algunos y tienen otros ATNs y otros no. Sí, no. No se puede pagó ser. educación con los ATN. No sé, yo Es el caso quisiera hacer una de La investigación, pero Rioja. realmente no lo sé. Pero Córdoba, por ejemplo, y Río Negro, ambas dos provincias con gobiernos radicales, bajaron los sueldos del 17%. Obviamente fue fruto de las administraciones preexistentes de Angelos y Masachesi. Pero el gobernador Mestre ha tenido que tomar la sartén por el mango, modificar el estatuto docente que rige en Córdoba, entrar en acuerdos con los sindicatos para ver cómo se puede modificar y poner en caja la situación de Córdoba, que en su momento tenía salarios muy altos en el país, pero que de alguna manera eran insostenibles en una provincia que está endeudada como está endeudada la provincia de Córdoba. Así que cada situación es dispar y diferente, no se pueden establecer criterios de carácter general. Pero el problema siempre es el mismo, ¿de dónde sacamos los recursos? En este aspecto que estamos hablando, que es salarios. La educación tiene otras prioridades aparte de salarios. Primero, calidad. Y segundo, actualización. Y me da la impresión de que estos, que son los temas más relevantes, son los que quedan pospuestos por la urgencia del salario. Actualización, perdón, voy a decir. Sí, se sí. prepara a la sociedad para una educación digital. ¿Saben los maestros que dentro de 10 o 15 años todas las respuestas serán dadas por elementos computacionales, por internet, etcétera? El maestro está preparado ya para ese cambio de salto cualitativo. No, nadie habla de eso. Y eso es absolutamente urgente e indispensable. Y como esto, una cantidad de ejemplos más que le podría dar a usted, ¿no? Evaluación. Vamos a retomar en la segunda parte del programa el tema del sistema educativo como conjunto. Bien, bueno. María Elena, Bueno, tenés un año- un menú de temas que se tocaron. Yo no necesito hacer preguntas porque puedes elegir. No, totalmente. Bueno, un año de la carpa docente es de alguna manera ratificar que el tema de la educación en nuestro país y en nuestra sociedad es uno de los grandes temas, y esto en realidad rescata el valor histórico de la educación. No es casual que además en un proceso de destrucción del movimiento sindical, de desarticulación, atomización, al que hacía referencia Hugo Yasky cuando recordaba la huelga de los telefónicos, podríamos recordar la de los ferroviarios y la de tantos otros sectores estatales muy golpeados por el proceso de reconversión, de globalización y el ajuste. En los últimos años no es casual que el gremio docente tenga la suficiente fortaleza y la capacidad organizativa y la vinculación muy fuerte con la sociedad, precisamente porque hay una memoria histórica del pueblo argentino que rescata la educación y la educación obligatoria, gratuita, laica, de aquella vieja ley 1420 como uno de sus tesoros más preciados, ¿no? Es decir, o sea que esto muestra, digamos así, como con el tema de los derechos humanos, el tema de la educación creo que tiene un significado muy especial para nosotros. El tema de las soluciones y el momento de debate político. Juliana decía que es el momento de empezar a elaborar propuestas y a generar los acuerdos políticos necesarios para solucionar el conflicto docente. En realidad en esto hay un enorme retraso. También se hacía referencia a esto, que hasta el mes de octubre, es decir, desde abril del año pasado, todo el año lectivo, digamos, sin una propuesta concreta de financiamiento educativo, con un mapa salarial que es muy deprimido porque es cierto, en La Rioja y por los mecanismos quizá oscuros o no tanto muy visibles, en este caso de la política, tenga un salario más elevado, pero en general los salarios docentes en todo el país son muy bajos. Hoy lo recordamos con el secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que el salario inicial del maestro de grado son en limpio 280 pesos en este distrito, ¿no? María Elena, retomamos en este punto con vos porque te corté por la mitad, por lo menos en equilibrio de tiempos. Nosotros vamos a tomar el tema del financiamiento educativo con Héctor Valle y volvemos a la mesa con los diputados. Segundos en Política en Acción. Le había prometido a María Elena Nadeo que íbamos a seguir, pero si me permite empezamos con algunas de las llamadas, de las preguntas, de los comentarios de nuestros televidentes. Gustavo de Lugano
Para los diputados, ¿cuándo van a dar la respuesta concreta al problema de la educación y su financiamiento y cómo lo van a hacer? ¿Por qué tienen que seguir pagando nuestros hijos la transformación educativa? Son las preguntas del millón, ¿no? María Teresa de Aedo, docente retirada, a los políticos. ¿Por qué nadie reconoce que la educación es el cimiento de la nación? ¿No creen que evitando la corrupción y los negociados se podría conseguir el financiamiento sin tener que recurrir a ningún impuesto más? Elina de Norte, madre de una docente. También se deben cambiar los estatutos docentes y el régimen de suplencias, vacaciones, licencias, para que el sistema educativo funcione bien y se eviten abusos por parte de las autoridades docentes. Ernesto de Lugones. No estamos hipotecando el futuro del país. Con los créditos del Banco Mundial, siendo los alumnos de hoy, serán los hombres que pagarán mañana. Daniel de San Cristóbal, docente de primaria. Los legisladores porteños. ¿Por qué no hablan de la unidad de reestructuración organizativa relacionada con el decreto 1990? María de Santa Cruz. Los sueldos más altos son de la provincia de Santa Cruz. Un docente con 41 años de actividad se jubila con 1.700. El gobernador Kirchner lo usa para ganar las elecciones. Juan de Palermo, a Hugo Yasky, que ya no está, lamentablemente. ¿Qué sentido tiene de mantener un año más la carpa blanca si hasta ahora no ha producido los resultados esperados? Bueno, después seguimos, pero... Y algunas de estas cosas... Después me gustaría tomar el tema de la actualización del estatuto del docente y demás, pero Valle planteaba algunos temas en relación a la cuestión del financiamiento. ¿Cómo ves ese tema? Y como lo planteaba IMAS, ¿no? No solo en el tema salarial, sino el financiamiento educativo en términos generales. No, hay uno de los temas que creo que es el que más desarrolló Valle, que tiene que ver con la crítica a pagar aumentos de salarios con endeudamiento externo. Yo agregaría su comentario, que coincido totalmente, que estos préstamos internacionales no solamente endeudan más y generan un agotamiento, un cuello de botella futuro en la economía nacional, sino que además vienen muy condicionados. Y que el otro tema que está también en debate muy fuerte en la comunidad educativa y en algunas provincias en particular es la aplicación de la Ley Federal de Educación. Entonces los préstamos y toda la política del gobierno nacional en este momento sujeta cualquier tipo de acuerdo salarial o de financiamiento educativo a dos cuestiones que tienen que ver con la destrucción de los derechos laborales docentes, que después los podemos analizar en particular, pero algunos de ellos, como el tema de la estabilidad, por ejemplo, o el sistema de concursos por listados unificados, etcétera, han permitido sostener y ampliar el sistema educativo durante muchas décadas. La otra, digamos, el otro canal extorsivo que aplica el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía es la aplicación de la Ley Federal de Educación, que allí donde se ha aplicado ha generado, tanto en Córdoba en un sentido como en la provincia de Buenos Aires, serios problemas de edilicios, serios problemas laborales y realmente ninguna mejora pedagógica en lo que hace a la calidad de la educación. Entonces, la propuesta que viene del Ministerio de Educación de la Nación, de la ministra de CIBE y del presidente Menem, tiene que ver con esto, con un desmantelamiento progresivo del sistema educativo, laborales docentes y, por otro lado, ofreciendo una propuesta salarial de jerarquización que atomiza absolutamente el sistema educativo, ¿no? Después hay otras cuestiones que sí, que son justas plantear y que me gustaría retomar después, ¿no? Como el decreto 1990. Esta relación, salario, financiamiento del conjunto del sistema educativo y preparación del sistema educativo para el siglo que empieza. La ministra es muy contundente, que esta reforma es la que está encarando preventivamente la respuesta a ese desafío. ¿Usted cómo lo ve? Puede ser, porque eso depende del Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es una especie de parlamento integrado por todos los ministros de las provincias, que es el que establece las políticas educativas, a las cuales van adhiriendo las distintas jurisdicciones. Y aquí una cosa. Pero yo creo que lo fundamental acá es un cambio radical en dos o tres aspectos. Uno, los objetivos de la escuela pública. Yo diría que el punto de vista central desde nuestra óptica es que cada escuela pública tenga su propio diario declarado.
Porque lo que va en favor de la enseñanza privada y en contra de la escuela pública es que la enseñanza privada suele ofrecer objetivos muy concretos. Si usted quiere que estudie el armenio, los chicos van a una escuela armenia. Si usted quiere que estudie el hebreo, va a una escuela hebrea. Si usted quiere que vaya a una escuela técnica de alta capacidad, los envía a la ORT. La escuela pública está ofreciendo un panorama muy decimonónico, todo el mundo igual. Cosa que era absolutamente indispensable cuando lo que se trataba era de asimilar las grandes masas de inmigrantes y colocarlos dentro de valores nacionales igualmente compartidos por todos. Hoy lo que le falta a la escuela pública es perfiles identificatorios escuela por escuela. De tal manera que yo me inscribo a mi chico en la escuela 27 o en la 46, sé que acá va a enseñar portugués, en la otra a lo mejor enseñarán italiano, acá le darán más relevancia a una formación técnica, en la otra le darán más relevancia a una formación humanística, y que eso sea resuelto por cada escuela, en lugar de unificar calidad en todos lados, pero en función de objetivos posibles. Esto me parece uno de los puntos centrales. Segundo, el estatuto del docente tal como está es un vejestorio. Es una antigualla total, porque es uno de los pocos sistemas que en Argentina premia la antigüedad. El transcurso del tiempo genera derechos. Ese transcurso del tiempo es absolutamente sinónimo de burocratismo, continuidad y falta de transformación. Nosotros sustentamos un proyecto que fuera totalmente dispar, que parta de una base económica más elevada que esta, que no premia la antigüedad para nada. La base económica salarial. Sí, la base más elevada, que no premie la antigüedad, sino que premie la capacitación, los méritos, los trabajos, el perfeccionamiento, los estudios superiores, ¿verdad? Todo lo que implica realmente actualización. Si no, lo otro, premiamos la vejez, el mantenimiento y el burocratismo del régimen. Y si esto no se toca con valentía, con coraje, sabiendo todas las dificultades que esto va a implicar, planteándoselo claramente a la población, es muy difícil cambiar. Porque en el sistema educativo tal como estamos, el continuismo, la continuidad, establece garantías de alguna manera de aumento salarial sin conflicto ninguno. Juliana, ¿el tema del presupuesto tenés interés en tocarlo o el del estatuto? Quisiera decir brevemente dos cosas. Porque veo que tenés unas cifras ahí. No, lo que traje solamente estas cifras, digamos, que tienen que ver con la inversión del Tesoro Nacional y la relación con los préstamos. Yo no digo que alcance, no digo que sea mucho, pero creo que no se le puede llamar a esto desmantelamiento del sistema educativo, ni se puede responsabilizar al señor presidente, ¿no es cierto? Creo que la Argentina no termina aquí en la ciudad de Buenos Aires y hay suficientes datos, inclusive de cómo se han ido desterrando las escuelas rancho y otro montón de inversiones que se han hecho en todo el país. Entonces me parece que hablar de desmantelamiento, como si hubiera un interés del gobierno argentino por desmantelar eso, me parece absolutamente ridículo, de todas ridículas, porque qué más quisiera el gobierno argentino que poder ostentar la mejor educación y la mayor cantidad de inversión. Que el aumento de la matrícula, que una serie de cuestiones puedan hacer que la inversión que se coloque, que se ponga, sea absolutamente insuficiente y parezca una desinversión, es un tema del cual podríamos hablar. En relación a los créditos internacionales, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha utilizado créditos internacionales, por ejemplo, el Presal para el sistema de salud, donde no está cuestionando si el crédito condiciona o no la política, porque ha entendido que puede decidir la política en la aplicación de estos créditos. Segundo término, en relación a lo que se está debatiendo a nivel nacional, el tema del crédito, que son alrededor de 600 millones, está pensado para 3 años y no necesariamente para el tema del aumento salarial, sino para todo el tema de capacitación docente, y se está hablando de 700 millones a partir de un impuesto. Verdaderamente creo que si queremos avanzar tenemos que sacarnos de encima consignas así tremendas como esto de desmantelamiento, desinversión, como designios de un gobierno, porque no se puede avanzar. Es lo mismo que si yo dijera ahora que el doctor de la Rúa no tiene ningún interés en mejorar la educación de la ciudad de Buenos Aires porque ha enviado un decreto 1990 sin ningún tipo de consenso, sin que nadie lo conociera en el verano, que recuerda a otros decretos que la bancada radical o el Partido Radical criticaba ardorosamente cuando la gestión anterior los mandaba, y sin ningún tipo de explicación, o que yo dijera que no tiene ningún interés en mejorar la educación porque todavía no nos ha dado respuesta de dónde sacar algunos recursos para aumentar. Juliana. Fin. Sí, el estatuto, solamente voy a decir algo, una sola palabra. Yo personalmente creo, y sé que lo que voy a decir es complicado, yo preferiría que nosotros habláramos de un aumento docente para después hablar
del tema de la profesionalización, porque creo que si no, no vamos a desterrar las sospechas. Yo creo necesaria la capacitación, creo necesaria la profesionalización docente, creo que hablar de otra manera, yo acepto y acuerdo lo que dice el doctor de IMAS, yo creo que hablar de otra manera es sinónimo de atraso, pero a lo mejor para evitar sospechas podríamos empezar con un aumentito y avanzar con el resto. Gabriela, les pido disculpas, pero estamos cerrando. Se fue, pero... Sí, yo quiero decir algo, ¿no? Para nosotros, la educación es la única herramienta que permite garantizar igualdad de posibilidades y oportunidades. Con esta consigna que hoy está tan en boga en el mundo globalizado, conocimiento es poder, la diferencia es, nosotros decimos conocimiento para todos. Y la educación es la política social más igualitaria. En conclusión, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene en la propia ciudad escuelas a cargo del Estado, donde la calidad del servicio que se presta es absolutamente incompatible con otra misma escuela del mismo Estado en la zona norte, tenemos que tener políticas compensatorias, tenemos que tener sí capacitación docente, pero hoy la ciudad tiene los institutos de formación docente, entonces no solamente hay que capacitar, sino que hay que formar. La igualdad de posibilidades y oportunidades comienza expandiendo el nivel inicial. Hoy, a los 45 días, al año de edad, empiezan las diferencias si no tenemos una política del Estado de muy fuerte presencia en la educación inicial. La crisis está en la educación media. Los chicos no saben qué hacer con su vida, cuáles son las opciones, por qué estudiar, por qué ir a una escuela. No es si estudiamos portugués, hebreo, sánscrito. Es si la escuela nos permite ser ciudadanos, ser solidarios, estar capacitados y poder entender lo que pasa en el mundo, tener espíritu crítico e insertarse en el mercado laboral. Se nos fue el tiempo. Yo les agradezco mucho, se estaba poniendo interesante. Me parece que podíamos haber seguido media horita más sin problema. Le vamos a autorizar que venga sola. No, porque todos. Me parece que estaba poniendo interesante porque acá hubo otra. Acá me están diciendo, me están gritando que se terminó el tiempo. Nosotros intentamos acercarle reflexiones sobre el tema educativo para que usted saque sus conclusiones, quizá con algunos enfoques distintos a los que dominan la señal habitualmente. Por eso esto es Política en Acción. Mi nombre es Alberto Nadra y los espero el miércoles que viene a las 11 de la noche.